Tu hijo no nos importa, tu dinero sí. Eso fue lo que me dijo mi padre después de varios meses de que yo pagara $800 por sus facturas. No se presentaron a la graduación de mi hija, corté el dinero y su mundo colapsó más rápido de lo que esperaba. Hola Reddit, ha sido un año loco, nunca pensé que sería el tipo que escribiría algo así, pero aquí estoy. En resumen, soy un padre soltero que aprendió por las malas que a veces las personas que se supone deben protegerte terminan siendo aquellas de las que necesitas protegerte. Todo comenzó con una simple mentira y terminó con algo que nunca vi venir. Abróchense los cinturones porque esto se pondrá complicado. Es gracioso cómo puedes pasar meses manteniendo todo en marcha, trabajo, facturas, horarios de los niños, eventos escolares, y aún así una sola cosa puede hacer que todo se rompa. Para mí esa cosa fue una obra de teatro de jardín de infancia. Mi hija Estella, una niña de 6 años, había estado hablando de eso durante semanas, era el sol en la obra de su clase sobre el clima, lo que significaba que tenía que usar una brillante corona de papel amarilla con purpurina pegada por todas partes. Practicaba su única línea todas las noches antes de dormir, el sol hace que el mundo sea cálido y brillante, lo decía con tanta confianza que pensarías que estaba actuando en los Oscar, y sinceramente yo estaba orgulloso, incluso guardé 2 asientos en la primera fila con notas adhesivas que decían nana y abuelo. A mis padres solía encantarles ese tipo de cosas cuando Estella era pequeña, mi madre aparecía con peluches solo porque sí y mi padre se sentaba en el suelo haciendo sonidos de animales hasta que ella lloraba de risa. No siempre fueron fríos, eso fue lo que hizo esto peor. En algún momento, cuando Estella cumplió 4 años y yo todavía intentaba reconstruir mi vida después de que la madre de Estella se fuera, ellos cambiaron. Empezó despacio, menos visitas, menos llamadas, luego los comentarios sutiles, deberías haber elegido a una mejor mujer, trabajas demasiado, malcrías demasiado a esa niña, comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos, pero los ignoré, eran mis padres, pensé que solo estaban adaptándose a la idea de ser abuelos a tiempo completo ya que la madre de Estella estaba fuera de escena. Así que sí, envié $800 cada semana durante 8 meses seguidos, facturas, comestibles, servicios, yo lo cubría todo. Mi padre no ha trabajado en más de 1 año y mi madre cree que hacer encuestas en línea cuenta como ingreso. No me molestaba ayudar, pensé que eso era lo que se suponía que hacía la familia. En fin, llegó el día de la graduación, Estella estaba radiante, literalmente y emocionalmente, seguía mirando la puerta preguntando si sus abuelos vendrían, dijeron que no se lo perderían, me dijo ella. Sonreí y respondí sí, vendrán, incluso les envié un recordatorio por mensaje 2 horas antes de la obra. No aparecieron. El espectáculo continuó, Estella hizo su parte perfectamente, miró directamente a esas sillas vacías y sus ojos se llenaron de lágrimas, esa mirada me rompió el corazón. Me dije a mí mismo que quizá había tráfico, quizá se habían enfermado, quizá cualquier cosa. Después, mientras otros niños abrazaban a sus abuelos y recibían flores, Estella solo dijo, tal vez Nana y el abuelo están mirando desde casa, esa frase me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Esa noche, después de que se fue a dormir, me senté y revisé mi teléfono, sin llamadas perdidas, sin mensajes de voz, solo un texto de mi madre que decía dile a Estella que le decimos felicidades, sin emoji, sin disculpa, sin excusa, solo eso. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de llamar, no planeaba gritar, solo quería escuchar qué tipo de excusa inventarían esta vez. Mi padre contestó, su voz sonaba molesta como si hubiera interrumpido una siesta. ¿Por qué no vinieron? Pregunté, ¿a qué? Respondió, como si no lo supiera. A la graduación de Estella, la que te dije, a la que prometiste venir, hubo una pausa, luego un largo suspiro, de esos que das cuando ya terminaste de fingir. Tu hija ya no nos importa tu dinero, dijo. Por un segundo pensé que había escuchado mal, ¿qué acabas de decir? Lo repitió más despacio, tu hija no nos importa, tu dinero sí, hemos terminado de fingir. Y eso fue todo, sin explicación, sin enojo en su voz, solo una declaración fría del hombre que solía tener a mi hija en su regazo. Colgó justo después. Me quedé sentado un rato mirando la pantalla, mi mano ni siquiera tembló, creo que estaba demasiado aturdido para sentir algo. Luego me golpeó, no tristeza, ni siquiera rabia, solo una ola de claridad. Esas personas ya no eran mis padres, eran facturas disfrazadas de familia. Abrí mi aplicación bancaria, encontré cada transferencia automática, cada pago recurrente etiquetado como mamá y papá y los eliminé uno por uno, $800 a la semana desaparecidos. Se sintió como levantar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Cuando terminé, mi pulgar estaba adolorido y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo.
La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador, la corona de papel de Estella estaba en el mostrador junto a su mochila, ella me dijo que la guardara para que Nana pudiera verla la próxima vez, pero no iba a haber una próxima vez. No hice un gran discurso emocional al techo ni escribí una publicación dramática en línea, solo me recosté, crucé los brazos y dije en voz alta, ya no es mi problema. Ese fue el momento en que todo cambió, aún no lo sabía, pero cortar ese dinero no solo se trataba de finanzas, fue el comienzo de quemar toda una versión falsa de familia que había estado manteniendo durante años. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, y por una vez yo tampoco, solo sabía que no iba a jugar más su juego. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, Estella se levantó antes que yo, sentada con las piernas cruzadas en el sofá mirando dibujos animados. Preparé café, abrí mi teléfono y ahí estaba, un mensaje de mi madre, puedes pedirnos la cena esta noche, no hay comida en la casa, sin un buenos días, sin un cómo está Estella, solo una exigencia, como si hubiera pedido servicio a la habitación y yo llegara tarde en entregarlo. Miré el mensaje mientras sorbía mi café, luego bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo, no iba a hacer esto otra vez, ni un centavo más. 2 horas después mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era un número que no reconocía, lo dejé sonar hasta el final, llegó un mensaje de voz, lo reproduje mientras preparaba el almuerzo de Estella. Era la voz de un hombre, educada pero incómoda, hola, soy Russell, el casero de tus padres, disculpa la molestia, solo quería confirmar si el pago del alquiler se ha retrasado. Lo llamé de vuelta, hola Russell, sí, soy Ethan, no enviaré más el pago del alquiler, tendrán que hacerse cargo ellos mismos a partir de ahora. Hubo una pausa al otro lado, ese silencio pesado en el que sabes que la persona acaba de darse cuenta de que está en medio de algo complicado, dijo finalmente, de acuerdo, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, siempre ha sido muy puntual, sí, respondí, ese es probablemente el problema. Se rió suavemente, me dio las gracias y colgó. Esa tarde, al volver del trabajo, encontré otro mensaje de mi madre esperándome, así que de verdad vas a dejar a tus propios padres sin nada, estás orgulloso de ti mismo, orgulloso no, aliviado sí. Bloqueé el número, 10 minutos después apareció otro mensaje desde un nuevo número, mismo texto, mismo tono, debía estar usando teléfonos de repuesto como un centro de llamadas de estafa. Luego llegaron los mensajes por Facebook, de familiares de los que no sabían nada hacía años, oye, escuché que estás teniendo problemas con tus padres, ¿todo bien? ¿Por qué los cortaste así? Tu madre dice que has estado actuando raro, está preocupada por ti, por supuesto, ya habían empezado el desfile de lástima. No respondía ninguno, mis padres siempre tuvieron ese talento para reescribir la realidad, podían incendiar tu casa y convencer a la gente de que tú les diste los fósforos, y lo admito, solía caer en eso. Durante años me explicaba, intentaba mantener la paz, justificaba cosas que ni siquiera necesitaban justificación, pero no esta vez. Esa noche, Estella estaba sentada en el suelo coloreando mientras tarareaba, yo pasaba fotos viejas en mi teléfono, solían iluminarse con ella, luego la madre de Estella se fue, se marchó una noche y nunca regresó. Fue entonces cuando todo cambió, mis padres pasaron de ser cariñosos a ser críticos de la noche a la mañana. Mi madre empezó a decir cosas como, bueno, va a tener problemas por crecer sin una madre, o, no me extraña que se aferre tanto a ti, los niños sienten cuando hay hogares rotos. Mi padre no era tan directo, pero su decepción se notaba, hacía comentarios sobre que los hombres de verdad mantienen unida a su familia o preguntaba cuándo iba a arreglar el desastre. Era como si culparan a Estella de algo que ni siquiera comprendía. Cuanto más fríos se volvían con ella, más intentaba yo compensarlo, pensé que si seguía ayudándolos económicamente, algún día se ablandarían de nuevo, pero en su lugar solo se acomodaron. Cuando me di cuenta de que solo llamaban cuando necesitaban algo, ya era demasiado tarde, les había construido un estilo de vida. Pero ahora, sentado allí, mirando a mi hija tararear mientras dibujaba, comprendí algo, cada minuto que pasaba resolviendo los problemas de mis padres era tiempo robado de ella. Me miró y dijo, papi, pueden venir Nana y el abuelo este fin de semana, sonreí suavemente, tal vez en otra ocasión, Sol, ella asintió y volvió a colorear. Los niños son más perceptivos de lo que la gente piensa, podía notar que algo no iba bien. Esa noche, después de que Estella se durmió, encendí el teléfono solo para revisar qué nuevo caos habrían intentado iniciar, las notificaciones estaban llenas, llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes de Facebook, un par de mensajes de voz que ni me molesté en abrir, luego llegó un último mensaje del número de mi padre, ¿crees que eres mejor que nosotros? Ya verás lo que pasa cuando la familia le da la espalda a la familia. Lo miré un segundo, tomé una captura de pantalla y lo bloqueé también, no estaba asustado, solo cansado, podían hablar, tergiversar,
llorar por teléfono con quien aún nos escuchara, no me importaba, porque por primera vez en años no estaba reaccionando, estaba eligiendo, y elegí la paz. Entré en la habitación de Estella, la observé dormir con su dibujo del sol en la mesita, ella también se veía en paz, fue entonces cuando lo entendí, este silencio no estaba vacío, era el sonido de recuperar mi vida. Dejé el teléfono en el mostrador boca abajo, si mis padres querían caos podían tenerlo, pero sin mí dentro. Pasaron 2 días antes de que el silencio se rompiera, estaba preparando el almuerzo de Estella para la escuela cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, número desconocido otra vez, lo dejé sonar asumiendo que era otro intento de manipulación, luego apareció un mensaje, era de mi hermano Zach, oye, llámame, mamá dice que hay drama, ¿qué está pasando? Perfecto. El equipo de Relaciones Públicas Familiar había llegado a la etapa 2, control de daños. Lo llamé, ¿tienes un minuto? Pregunté, suspiró, sí. Mamá llamó llorando, dijo que gritaste a papá y los cortaste sin razón, que dijiste que nunca hablaran con Estella otra vez, ¿qué pasó? Solté una risa que no fue realmente graciosa, ¿quieres la verdad? Sí, así que se lo conté todo, la graduación del jardín de infancia, los asientos vacíos que guardé, el mensaje de dile a Estella felicidades, y luego la llamada en la que papá dijo que mi hija no existía para ellos, palabra por palabra, cuando terminé hubo silencio. Podía oír a Zach respirando al otro lado, lenta y pesadamente. ¿Dijo eso exactamente?, preguntó. Zach no dijo nada por un momento, luego con voz baja dijo, bueno, esto va a sonar una locura, pero yo también les he estado enviando dinero. Me detuve, que, sí, dijo él, casi avergonzado, mamá me dijo que tú no los ayudabas en absoluto, que todavía estabas atrasado con tus propias facturas y que a veces les pedías dinero prestado. Pensé que estabas pasando por un mal momento. Me tomó un segundo procesarlo, espera, pensabas que yo les estaba pidiendo dinero a ellos, eso fue lo que ella dijo, no lo cuestioné, he estado pagando su factura del teléfono móvil, el mantenimiento del coche, algunas compras. Me quedé mirando la pared con el teléfono pegado al oído, conteniendo una risa que sonó más a incredulidad. Así que déjame entenderlo, mientras lloraban miseria contigo, me decían a mí que no podían sobrevivir sin mi ayuda. Exacto, dijo Zach con voz seca, han estado cobrando el doble. Estella entró con su mochila lista para ir a la escuela, le hice una seña con la mano de 1 minuto y salí afuera. Zach, dije en voz baja, nos han estado engañando a los dos durante meses. Maldijo por lo bajo, increíble, sigues enviándoles dinero ahora mismo, lo estaba haciendo, dijo, pero ya no, mi esposa va a perder la cabeza cuando escuche esto, y justo en ese momento oí gritos amortiguados de fondo, aparentemente ya lo estaba escuchando, murmuró Zach. Alcancé a oír a su esposa decir algo como, ¿enviaste cuánto? Y luego volvió al teléfono, sí, ella ha terminado con ellos, y yo también. Bien, dije, porque vamos a cortar el cordón completamente. Esa tarde lo ayudé a revisar cada factura y pago que tenían vinculado con nosotros, llamamos primero al casero, hola Russell, soy Zach, dijo, puede que hayas estado recibiendo el alquiler de mi hermano antes, pero mis pagos también se detendrán, tendrás que tratar directamente con ellos. El casero solo suspiró, como si hubiera estado esperando este momento, entendido, tenía la sensación de que esto pasaría. Lo siguiente fueron los servicios, mi nombre estaba en sus cuentas de agua y electricidad, el de Zach en su seguro del coche, lo arreglamos todo en una sola tarde. Cuando terminamos, nos sentimos más livianos, no felices ni enojados, solo limpios. Esa noche le estaba leyendo un cuento a Estella antes de dormir cuando mi teléfono del trabajo, en el que aún no la había bloqueado, se iluminó, mamá llamando. Contra mi buen juicio contesté, en cuanto dije hola ya estaba gritando, ¿cómo pudiste hacernos esto? Zach llamó, lo pusiste en nuestra contra, ¿crees que cortarnos te hace mejor? Mamá, dije con calma, mentiste a los dos, le dijiste que yo te pedía dinero, tú lo hacías, gritó, nos quitaste todo, tu tiempo, tu respeto, tu hija. Mi hija, dije apretando el teléfono, ¿te refieres a la misma que no te molestaste en ver en su graduación? Hubo silencio, luego la línea se cortó, colgó. Llamé a Zach de nuevo, ¿estás bien? Pregunté, sí, mamá nos llamó también, dijo, mismo discurso, dijo que tú me envenenaste contra ella, parece que se apega a los clásicos, se rió con ironía, ¿sabes qué? Ya terminé de defenderlos, ya contacté a nuestros familiares, les conté todo, capturas de pantalla, la llamada, todo, incluso mencioné lo que papá dijo sobre que Estella no existía. Wow, dije, no te estás conteniendo. ¿Por qué debería hacerlo? Respondió, siempre actúan como víctimas, que todos vean quiénes son realmente. Me recosté en la sala oscura dejando que eso se asentara,
durante años pensé que mantener las cosas en silencio me hacía la persona madura, resulta que el silencio solo les daba más espacio para mentir. Unas horas después recibí capturas de pantalla de Zack, había enviado un mensaje al chat grupal de toda la familia, en cuestión de minutos los mensajes comenzaron a llover, luego uno de nuestra prima Lauren, no me sorprende, han estado hablando mal de ti durante años, ahora todos lo ven. No respondí, no hacía falta, Zack volvió a llamar más tarde esa noche, creo que acabamos de iniciar una guerra, dijo medio riendo, bien, respondí, tal vez era hora de que alguien lo hiciera. A la mañana siguiente el chat familiar estaba completamente en silencio, sin más mensajes, sin defensa, sin disculpas falsas, solo vacío, y eso estaba bien para mí. Por primera vez la verdad no era algo que tuviera que ocultar o explicar, finalmente estaba a la vista y ya no podían tergiversarla. Lo que no sabía era que mis padres ya estaban planeando su próximo movimiento, y esta vez no iban a mentir solo a mis espaldas, iban a hacerlo frente a todo el mundo. Ni siquiera me enteré por ellos, me enteré por mi compañero de trabajo Sam. Me escribió durante el almuerzo, amigo, ¿tus padres están transmitiendo en Facebook Live ahora mismo? Al principio pensé que estaba bromeando, mis padres apenas podían entender cómo enviar un mensaje grupal sin responder OK a todos 50 veces, pero luego me envió el enlace, se titulaba La verdad sobre nuestro hijo, en vivo, 300 espectadores y subiendo. Hice clic y ahí estaban, mi madre sentada en el sofá con un pañuelo arrugado, lágrimas falsas listas para salir, mi padre junto a ella, brazos cruzados, mandíbula apretada como si estuviera declarando ante el Congreso. Mi madre empezó con su voz triste ensayada, nunca quisimos hablar de esto públicamente, pero nuestro hijo no nos ha dejado otra opción. Solo esa frase ya me lo dijo todo. Continuó diciendo que yo los había estado abusando financieramente durante años, obligándolos a aceptar dinero que no querían y luego cortándolos para castigarlos cuando no obedecían, realmente usó esa palabra. Luego habló mi padre, sonando como un político buscando votos de simpatía, intentamos criarlo bien, dijo, pero algunas personas simplemente no tienen gratitud, das y usan tu propia generosidad en tu contra. Me quedé sentado en mi coche mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Luego mi madre fue más lejos, y lo peor, dijo secándose los ojos con una servilleta, es su pobre hija, estamos genuinamente preocupados por su seguridad, Isen no está estable, necesita ayuda. Casi se me cayó el teléfono, luego mi padre levantó una foto impresa de Estella de su graduación, ella con su corona de sol de papel amarilla sonriendo, y dijo con la cara seria, esta niña no existe para nosotros, no es nuestra familia. En ese momento lo apagué, se sintió como ver a unos extraños usando las caras de mis padres. Más tarde esa noche mi teléfono no dejó de sonar, el video se había compartido por todo Facebook, mis padres tuvieron 400 espectadores en vivo al final, en su mayoría de su iglesia y viejos amigos. Algunos se lo creían, pero la mayoría no, la sección de comentarios estaba llena de signos de interrogación e incredulidad, espera, dijiste que su hija no existe, esto está mal, necesitas terapia, no Facebook. No respondía nada. Sach me llamó a la mañana siguiente, ¿lo viste? Sí, respondí, perdieron la cabeza, dijo medio sorprendido y medio asqueado, mamá le dijo a todo internet que Estella no está segura contigo, y papá incluso lo duplicó diciendo que me lavaste el cerebro. Parece que han estado ocupados, respondí con frialdad. Al mediodía el video había sido compartido más de 50 veces, mi tía me envió capturas de pantalla, algunas amigas de la iglesia de mamá los defendían, pero otras lo llamaban un colapso público. Y luego vino la caída. La primera llamada que recibí fue del casero otra vez, Russell, sonaba incómodo, oye, solo para que lo sepas, alguien me envió ese video de Facebook, lamento decir esto, pero voy a rescindir su contrato de arrendamiento. No se trata de ti, se trata de, bueno, ese video, es perturbador. Le dije que lo entendía, no les debía nada. El segundo incidente llegó 2 días después, mi compañero de trabajo me envió otro enlace de video, esta vez de una página local de chismes, colapso de una Karen, una mujer grita por tarjeta rechazada. Lo abrí, ahí estaba mi madre, parada en la caja del supermercado gritando a la cajera porque su tarjeta fue rechazada, esto es discriminación, gritaba, ustedes no respetan a los mayores. La gente a su alrededor grababa, alguien se reía, otra voz dijo, ¿no es esa la señora del video de Facebook? A la mañana siguiente su iglesia los eliminó discretamente de la lista de voluntarios en su sitio web, sin explicación, simplemente desaparecieron. Una semana antes mis padres eran pilares de la comunidad, ahora eran la historia de advertencia de la que la gente susurraba en las filas del supermercado. No estaba disfrutando nada de eso, ver a tus propios padres autodestruirse en alta definición no es satisfactorio, es agotador.
3 días después Zack me envió un mensaje, deberías ver esto, me mandó una captura de pantalla, el perfil de Facebook de papá vacío, sin publicaciones, sin fotos, sin lista de amigos, la cuenta de mamá eliminada por completo, lo habían borrado todo, sus mentiras se habían derrumbado bajo su propio peso, y todo lo que tuve que hacer fue quedarme quieto, dejarlos hablar, dejarlos quemar cada puente que construyeron, porque cuanto más ruido hacían, más tranquila se volvía mi vida, y me gustaba. Así. Se mantuvo tranquila por un tiempo, luego un jueves por la tarde recibí un mensaje de Zack que decía, te va a encantar esto, el tío James está organizando una reunión familiar. El tío James, el hermano mayor de mi madre, un hombre anticuado que no usa redes sociales, no chismea, solo se sienta y observa cómo la gente se hace el ridículo, probablemente solo había escuchado partes del caos por los primos y decidió reunir a toda la familia para hablarlo. No fui invitado, sin sorpresa, oficialmente ya era el hijo ingrato. Aún así la curiosidad pudo más, le dije a Zack que me mantuviera informado por si pasaba algo. Llegó el sábado y claro que pasó, al mediodía Zack me llamó, adivina quién acaba de llegar a la reunión, déjame adivinar, dije, las estrellas de la verdad sobre nuestro hijo, sí, vestidos como para ir a misa y todo, entraron como el papa y su asistente. Me recliné en la silla, ¿qué están haciendo ahí? Lo de siempre, tratando de reescribir la historia, dijo Zack, por supuesto que sí. Me mantuvo en la llamada mientras fingía conversar para que yo pudiera escuchar fragmentos de fondo, la voz de mi madre se oía por toda la sala, nos cortó sin razón, lo apoyamos cuando su vida se vino abajo y ahora nos aleja de nuestra nieta para tener control. Luego intervino mi padre con toda su falsa autoridad, él siempre ha sido resentido, ya sabes cómo es, cree que ser padre soltero lo hace algún tipo de héroe, si no pudo mantener a su familia unida es su culpa. Esa me dolió diferente, nunca lo habían dicho tan abiertamente antes, pero ya había escuchado ese tono 1000 veces. Para ellos ser padre soltero no era algo respetable, era una marca de fracaso. Solían decir cosas como, un niño necesita una familia real, no solo a un hombre fingiendo ser ambos padres, o, no es de extrañar que siga soltero, ninguna mujer quiere meterse en ese desastre. Mientras tanto yo trabajaba a tiempo completo, preparaba almuerzos, ayudaba con las tareas y me aseguraba de que a Estella nunca le faltara nada, pero para ellos eso no era suficiente porque no tenía a una mujer a mi lado haciendo la mitad. Sach bajó la voz, están diciendo que manipulaste a todos, que me hiciste ponerme en su contra. Déjalos hablar, dije, han estado ensayando esa historia durante años. Entonces oí otra voz que se alzó en la sala, Lawrence, mi prima, 20 y tantos años, segura y alérgica a las tonterías, esperen, dijo, ¿en serio están aquí sentados culpándolo cuando ustedes fueron los que fueron a internet a decir que su hija no existe? La sala quedó en completo silencio, prácticamente podía oír el aire moverse a través del teléfono. Mamá intentó reírse para disimular, ay cariño, eso se sacó de contexto. Lauren no se lo creyó, fuera de contexto, estabas en video, literalmente dijiste que ella no existía. Mi padre estalló, no sabes de lo que hablas. Lauren no se echó atrás, en realidad sí lo sé, porque guardé el video antes de que lo borraras. Fue entonces cuando Zack susurró, oh, está a punto de incendiarlos. Un segundo después oí ruido amortiguado, sillas moviéndose, gente murmurando, y luego una voz familiar en altavoz resonó por todo el salón. Alguien jadeó, otro murmuró Jesús. El tío James, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló, suficiente. Mi madre intentó defenderse, James, no entiendes, pero él la interrumpió, no, entiendo perfectamente, acabas de decirle a todos aquí que tu nieta no existe, ¿crees que eso es algo que puedes justificar? Mi madre empezó a llorar otra vez, los mismos sollozos falsos que usó en Facebook, él volvió a todos contra nosotros, y se envenenó a esta familia, ha estado manipulando a Zack desde el primer día. Entonces el tío James lanzó el golpe final, si así tratas a tu nieta, no perteneces aquí. La cara de mi padre probablemente se puso roja, no puedes hablarnos así, pero James ni se inmutó, acabo de hacerlo. Sach susurró, se están yendo, mamá llora, papá está furioso, todos los miran. No pude evitar sonreír un poco, supongo que la verdad finalmente consiguió invitación a la reunión. Sach me llamó más tarde esa noche, entre risas y asombro, ¿sabes qué es lo loco? Fueron allí para reconstruir su imagen y terminaron destruyéndola por completo. Sí, dije recostándome en la silla, eso pasa cuando intentas mentirle a personas que por fin conocen la verdad. Él se rió, el tío James parecía haber envejecido 10 años lidiando con ellos, probablemente se pregunta por qué no nos escuchó antes. Le respondí, no celebramos nada, no había nada que celebrar, ver a tus padres autodestruirse en público no se siente como una victoria,
solo como algo necesario, pero estaba hecho. Finalmente habían mostrado a todos quiénes eran realmente, y lo mejor, no tuve que decir una sola palabra. Después de la reunión pensé que las consecuencias habían terminado, mis padres se habían humillado delante de todos los que todavía los toleraban, el video había cumplido su función, nadie podía fingir que no conocía la verdad. Pero debería haberlo sabido mejor, mi familia tiene buena memoria, y algunos no solo miran el drama, también responden a él. 2 días después de la reunión recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz que no había escuchado en años dijo: así que finalmente veo lo que han estado haciendo tus padres. Era la abuela Patty. Si hay una persona con la que no quieres estar en malos términos en nuestra familia, es ella. Es militar, usa camisas perfectamente planchadas incluso en casa, el tipo de mujer que no grita, no repite y no amenaza. No la había visto desde que nació Estella. Ese año envió un regalo, una manta pequeña y una nota escrita a mano que decía: que crezca más fuerte que las personas que la decepcionen. En ese entonces pensé que era solo una frase bonita, ahora entendía que era una advertencia. Abuela, dije con cuidado, ¿escuchó sobre la reunión? Oh, lo escuché, dijo con voz firme pero tranquila, las lágrimas de cocodrilo de tu madre, la cara engreída de tu padre, la foto de esa pobre niña levantada como si fuera un accesorio, lo vi todo y ya tuve suficiente. Me apoyé en el mostrador sonriendo un poco, no creo que nadie les haya dicho eso antes. Bueno, dijo ella, alguien tiene que hacerlo. Cuando la abuela Patty dice algo así no se refiere a discutir, se refiere a actuar. Para la mañana siguiente ya se había puesto manos a la obra. Zach me llamó primero. No vas a creer esto, dijo, la abuela está escribiendo una carta, una formal, una carta, sí, del tipo que podría servir como documento legal, la está escribiendo, firmando y enviando copias a toda la familia, dijo que va a hacer una declaración. Así era la abuela, si no podía arreglar un desastre en silencio, lo destruía públicamente con estructura, gramática y pruebas. Unos días después me volvió a llamar. Solo quería avisarte, dijo, las cartas ya se enviaron, cada primo, tía, tío y tus padres recibirán una, y también tú y Zach, la tendrán mañana. Debería preguntar qué dice, dije, no necesitas hacerlo, respondió, ya lo viviste. Colgó. Al día siguiente la carta llegó en un sobre color crema con su firma en cursiva destacada. Empezaba simple: a la familia, lo que ha sucedido me deja sin otra opción más que aclarar dónde me posiciono y dónde se posiciona esta familia. Y luego vino la parte que lo cambió todo: estoy actualizando mi testamento, todas las participaciones, activos y propiedades previamente designadas a tus padres quedan revocadas y serán divididas en partes iguales entre Zach y Eason. Esta decisión es definitiva, no es castigo, es consecuencia. La leí 2 veces, despacio, luego vino la línea final, la que probablemente resonaría en cada conversación familiar durante años: ya no forman parte de esta familia, no porque los hayamos desheredado, sino porque ustedes eligieron desheredar a una niña. Esa era la abuela Patty en una sola frase, verdad fría vestida como una orden. Para el final del día toda la familia había recibido una copia, lo supe porque mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Realmente lo hizo. Tus padres deben estar volviéndose locos, esto es lo más salvaje que Patty ha hecho. Y no pasó mucho tiempo antes de que mis padres también se comunicaran. Esa noche mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de mi madre, era una foto. La carta de la abuela estaba arrugada y manchada de lágrimas, sobre la mesa del comedor, debajo de una sola línea de texto: espero que estés feliz ahora. No respondí, porque la verdad era que no estaba feliz, no exactamente, lo que sentía era algo distinto, alivio, del tipo que llega cuando una tormenta larga finalmente se detiene, aunque aún estés de pie en el barro. Unas horas después Zach me llamó riéndose en voz baja: mamá ha estado llamando a todos rogando, diciendo que la abuela está perdiendo la cabeza. ¿Y cómo le va con eso?, pregunté. Llamó primero a la tía Jenny, dijo, ¿y sabes qué le respondió Jenny? Si la abuela Patty te eliminó, eso es todo lo que necesito saber. Me reí. Eso es frío, eso es Patty, dijo él. Al día siguiente ya era un secreto a voces: las viejas amigas de mi madre dejaron de responderle las llamadas, su grupo de la iglesia eliminó su número del chat, incluso su cuenta de Facebook cayó a 0 amigos en una semana. Intentaron hacer control de daños otra vez, llamaron directamente a la abuela suplicándole que reconsiderara. Después de que Russell finalizó la rescisión del contrato de arrendamiento decidió poner la casa en venta en lugar de volver a alquilarla, dijo que ya había tenido suficiente drama. Según Zach, esa llamada duró menos de 30 segundos, la abuela les dijo: hicieron su cama, ahora duerman en el silencio que crearon, y colgó. Para el domingo Zach y yo recibimos tarjetas de agradecimiento de la abuela por correo, no cartas, tarjetas.
Dentro de la mía escribió, hiciste lo correcto, protegiste a tu hija, eso es lo que hacen los buenos padres, nunca dejes que nadie te haga sentir mal por eso. Esa me afectó más que la actualización del testamento. Las consecuencias de la carta de la abuela fueron brutales y rápidas, en una semana mis padres quedaron oficialmente aislados, los eventos familiares dejaron de incluirlos, su iglesia los reemplazó en la lista del comité, incluso su casero, cansado del drama, puso la propiedad en venta. Ahora eran fantasmas, vivos pero borrados. Mis padres finalmente se habían quedado sin mentiras que contar, y yo finalmente no tenía nada más que limpiar. Una semana después de que la carta de la abuela Patty circulara por la familia, estaba sentado en mi coche fuera de la oficina de mi abogada mirando la lluvia deslizarse por el parabrisas. Lo había estado postergando durante meses, pero ahora que todo estaba expuesto era hora de asegurarme de que siguiera así. No iba a dejar que mis padres encontraran otro ángulo, ni otra disculpa falsa, ni otro fuimos malinterpretados, ni otra actuación, ya habían convertido la culpa y las mentiras en armas. Dentro, mi abogada Claire levantó la vista de su computadora y sonrió al verme. ¿Has venido?, dijo. Sí, respondí dejando mi carpeta sobre la mesa, es hora de cerrar esto. Ella arqueó una ceja. ¿Cerrar qué exactamente? A mis padres, dije simplemente, quiero una orden de no contacto a largo plazo, algo que los mantenga lejos de mí y de Estella para siempre. Claire asintió lentamente, sin sorpresa. ¿Quieres decir una orden de restricción? Sí, dije, mientras dure, y la renovaré si es necesario, simplemente no quiero que se acerquen a nosotras nunca más. Ella sacó la documentación, era más gruesa de lo que esperaba, explicó cada sección, contacto telefónico, proximidad física, incluso acceso escolar y médico, no se trataba de venganza, se trataba de protección, no iba a dejar una sola puerta abierta. También quiero añadir una cláusula a mi testamento, dije. ¿Tutela?, preguntó. Sí, si algo me pasa, Estella irá con Zack y su esposa, sin debate, sin vacíos legales. Claire sonrió levemente. Eres minucioso, me gusta, me reí suavemente, se aprende con la experiencia. Revisamos cada línea con cuidado, firmé, fechando e inicialando cada sección, sintiendo como si colocara otra capa de armadura entre Estella y el caos que antes era nuestra familia. Para cuando terminamos la lluvia se había detenido, el aire afuera se sentía más limpio, como si el cielo hubiera exhalado conmigo. Pasó un mes, sin llamadas, sin cuentas falsas de Facebook, sin mensajes de lo siento que no lo eran, nada. Y en ese silencio Estella cambió, empezó a dormir toda la noche otra vez, sin más pesadillas donde soñaba que sus abuelos no la querían. Unas semanas después la abuela Patty llamó, almuerzo del domingo, dijo, sin excusas, yo cocino. Sachi y yo llegamos a su casa alrededor del mediodía, vivía en una de esas casas antiguas de ladrillo con un columpio en el porche y una bandera al frente que no se había desteñido en 20 años. La mesa estaba cubierta con platos de verdad, no de papel, y la abuela había puesto tarjetas de lugar como si fuera acción de gracias. No pensé que esto fuera una operación militar, bromeó Zack. La abuela le lanzó una mirada. No crió vagos, siéntense. De repente el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava rompió la calma. La abuela Patty se levantó primero, cubriéndose los ojos del sol, un segundo después su expresión se endureció. Eran ellos. El viejo sedán beige de mis padres se detuvo al final del camino de entrada, las puertas se abrieron lentamente, como si salieran de un accidente que causaron pero no querían admitir, se veían agotados. El cabello de mi madre era un desastre y mi padre parecía 10 años mayor que hace un mes. Ni siquiera nos notaron a mí o a Zack al principio, fueron directo hacia Patty. Mamá, empezó mi padre con la voz temblorosa, tienes que escucharnos, todos se han vuelto contra nosotros, la iglesia no nos habla, nuestros amigos dejaron de responder, incluso el casero no nos da otra oportunidad, no tenemos a dónde ir. La abuela Patty no se inmutó. Te dije lo que pasaría, dijo con calma. Mi madre dio un paso adelante. No entiendes, la gente piensa que somos monstruos, ese video, esa carta. Patty la interrumpió, su tono afilado pero firme, esa carta era la verdad. Solo estás molesta porque la verdad finalmente se te pegó. Mi madre empezó a llorar, el mismo llanto ensayado que usó en Facebook. Cometimos errores, está bien, solo queremos recuperar a nuestra familia. Patty cruzó los brazos. No cometieron errores, tomaron decisiones, una y otra vez humillaron a sus hijos, negaron a su propia nieta, y cuando perdieron el control culparon a todos menos a ustedes mismos. Esto, dijo señalando el porche, son sus consecuencias, lidien con ellas. Mi padre intentó mantenerse firme. No pueden simplemente deshacerse de nosotros así, sigo siendo tu hijo. Los ojos de Patty se enfriaron. No, mis hijos son los que protegen a la familia, no los que la destruyen, tú dejaste de ser eso hace mucho tiempo. El aire se volvió denso,
incluso los niños se quedaron en silencio. Estella estaba sentada en los escalones del porche sosteniendo una varita de burbujas, mirando la escena como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Mi madre dio un paso hacia ella. Estella, cariño. La voz de Patty cortó el aire como un cuchillo. No, mi madre se detuvo a medio paso. No tienes derecho a decir su nombre, dijo Patty con voz baja pero firme. Perdiste ese derecho el momento en que dijiste que no existía. Silencio, solo el sonido del viento y una burbuja explotando a lo lejos. Se quedaron allí unos segundos, como esperando que alguien hablara, esperando que la culpa volviera a la habitación, pero nadie dijo una palabra. Finalmente mi madre susurró, no tenemos a dónde ir. Patty ni parpadeó. Entonces tal vez sea hora de que averigüen cómo se siente valerse por sí mismos, el resto de nosotros ya tuvimos que hacerlo. Mi padre abrió la boca, pero cualquier respuesta que tuviera murió en su lengua. Se dieron la vuelta, regresaron al coche y se alejaron lentamente, como personas que finalmente comprendieron que el espectáculo había terminado. Cuando el sonido del motor se desvaneció, la abuela Patty exhaló despacio. Pensaban que el amor significaba control, dijo en voz baja, no, significa responsabilidad, y fallaron en eso. Y eso fue todo, sin más palabras, sin más disculpas, solo silencio, del tipo que no se siente vacío, sino merecido. Eres un peso muerto, merezco algo mejor, eso fue lo que dijo mi esposa mientras me entregaba los papeles del divorcio porque perdí mi trabajo. Pensó que lloraría, pero lo que hice después la hizo suplicar y derrumbarse en la sala del tribunal mientras yo me marchaba con todo. Hola Reddit, pensé que tenía la vida perfecta, un trabajo estable, una esposa, un bonito apartamento, luego perdí mi trabajo y ella me llamó peso muerto y me entregó los papeles del divorcio. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Déjame empezar desde el principio. Soy Callan Smith, ahora tengo 34 años, pero todo esto comenzó cuando tenía 32. Durante la mayor parte de mis 20 y principios de mis 30 pensé que lo tenía todo resuelto, una carrera sólida en logística, estable, bien pagada, con buenos beneficios, un apartamento decente en la ciudad y Marisa. Nos conocimos en la fiesta de inauguración de una amiga en común hace casi una década. Ella era el tipo de mujer que llamaba la atención sin siquiera intentarlo, inteligente, divertida cuando quería serlo y rápida con las opiniones. Al principio me encantaba ese filo suyo, decía exactamente lo que pensaba sin filtro y pensé que esa honestidad era rara. Con el tiempo aprendí que no era honestidad, era su manera de mantenerse por encima. Para los demás parecíamos una pareja poderosa. Ella cuidaba esa imagen como si fuera su trabajo secundario, vacaciones en regiones vinícolas, disfraces de Halloween a juego, los dos en el brunch con sus amigas cada domingo. Se aseguraba de que las fotos siempre salieran perfectas. A mí no me importaba, nunca fui del tipo que se preocupa por Instagram, pero detrás de los filtros y los subtítulos las cosas eran diferentes. Tenía una manera de hacerme sentir pequeño sin alzar la voz. Bromeaba delante de sus amigas diciendo que mi trabajo era solo Tetris de almacén. Si mencionaba querer tener hijos algún día ponía los ojos en blanco. Cada vez que salía el tema del esposo de su jefa señalaba casualmente cuánto más ganaba que yo. Nada era explosivo, solo pequeños cortes que se acumulaban. Me decía a mí mismo que podía vivir con eso. Ese fue mi error. Las grietas empezaron a mostrarse con más claridad en mi cumpleaños. Unas semanas antes le había comprado un portátil nuevo, algo en lo que había estado insinuando para su negocio de consultoría. Pensé que había acertado. En la cena de mi cumpleaños delante de nuestros amigos lo desenvuelve, mira la caja y dice, ¿en serio? Un portátil, es práctico supongo. Luego se volvió hacia Greg, su compañero de spinning, y dijo, ¿recuerdas cuando le regalaste a tu hermana ese álbum de fotos personalizado? Eso sí que es considerado. Él rió nervioso, yo me quedé callado. Pedí postre y pensé que acababa de convertir mi cumpleaños en una comparación de estándares de regalos. No dije una palabra esa noche, pero algo hizo clic. 2 semanas después ocurrió la fusión de la empresa. Mi departamento fue eliminado de la noche a la mañana. Recibí el discurso de recursos humanos, el paquete de indemnización y el apretón de manos. Eso fue todo. Le envié un mensaje a Marisa desde el tren de regreso a casa. Su respuesta fue, ¿y ahora qué? ¿Vas a quedarte sentado todo el día? Sin llamada, sin uno resolveremos. Solo eso. Esa noche no volvió a casa. A la mañana siguiente entró cargando 2 cafés helados, ambos para ella. Dejó una carpeta manila en el mostrador como si fuera correo basura, los papeles del divorcio. Eres un peso muerto, merezco algo mejor, dijo, y se fue otra vez. Me quedé ahí en la cocina mirando los papeles, y en lugar de sentir rabia sentí calma, una claridad extraña. Quité la llave de repuesto de mi llavero, la puse junto a la carpeta y miré alrededor del apartamento. La mitad de los muebles ya eran de ella de todos modos. Mi nombre estaba en el contrato de alquiler, pero todo lo demás en ese lugar gritaba su nombre.
Así que hice una maleta, metí un par de camisas, mi portátil, el cuaderno que tenía desde la universidad y mi cinturón de levantamiento de pesas. Llamé a un propietario que conocía por el trabajo y alquilé un pequeño estudio mes a mes ese mismo día. El nuevo lugar no era gran cosa, pintura descascarada, una vecina que pasaba la aspiradora a medianoche y apenas espacio para un colchón en el suelo, una mesa de plástico y una barra de dominadas en la puerta, pero era mío. La primera mañana allí me desperté a las 5, hice flexiones y sentadillas hasta que me temblaron los brazos, preparé huevos revueltos, avena, una ducha fría. Me senté con mi portátil y comencé a enviar correos electrónicos a todos los contactos de almacén que pude encontrar. Me ofrecía hacer revisiones de eficiencia gratuitas en el sitio, 25 correos antes del mediodía. Puse las respuestas en una hoja de cálculo. Esa tarde vino Rob, mi mejor amigo desde la secundaria, ahora un abogado junior en un pequeño bufete de litigios, con la tarjeta profesional apenas de un año. Trajo una impresora de $30 y un montón de carpetas de archivo, nos sentamos en el suelo y me mostró cómo hacer capturas de pantalla de los mensajes, ponerles fecha y sacar copias impresas. No discutas con ella, no respondas, solo documenta, gana la evidencia, no la emoción. Etiquetamos la primera carpeta como comunicaciones de Marisa, como si fuera una señal. Esa misma noche me envió un mensaje, espero que estés bien, sin disculpa, sin asumir responsabilidad, solo eso, no respondí. Hice la captura, la guardé en la carpeta y volví a redactar correos de contacto. El estudio estaba en silencio total, pero por primera vez en años no esperaba su aprobación o desaprobación por lo que hacía, todo era simple, incómodo y extrañamente liberador. Ese fue el día 1, sin peleas, sin discursos, solo una decisión, ella podía jugar sus juegos, yo iba a reconstruir en silencio. La rutina se mantuvo, 5 de la mañana, huevos y avena, correos fríos registrados en una hoja de cálculo, bloques de estudio. Y el gimnasio barato para cerrar el día. La rutina era aburrida pero constante. Después de unas 2 semanas finalmente tuve una oportunidad real. Un gerente de un almacén de tránsito en el distrito industrial respondió. Su correo era breve: estamos atrasados y mis chicos se quejan, si crees que puedes ayudar ven el próximo martes a las 9. Pasé los siguientes días preparándome, imprimí un mapa de su dirección, tracé los patrones de tráfico de entrada y salida y marqué los posibles puntos de congestión. Busqué en línea el volumen de envíos de la empresa, hice una lista de verificación para la inspección, uso de puertas, área de preparación, señalización, flujo de palés, lo mantuve simple, cosas que había aprendido en años de logística, escritas en viñetas. La mañana del martes llegué 10 minutos antes, con ropa de trabajo sencilla, el lugar se veía deteriorado, asfalto agrietado, 2 puertas de carga medio bloqueadas por palés, una fila de camiones al ralentí al frente. Dentro la sala de descanso olía a café quemado y grasa, el gerente Tony tenía los ojos enrojecidos y mascaba chicle con fuerza. Mira, no tengo tiempo para discursos de ventas, solo dime que está mal, dijo. Caminé por el piso con él siguiéndome, enseguida lo vi. Los carriles de preparación se cruzaban, las puertas no estaban etiquetadas, las devoluciones apiladas en el mismo espacio que los envíos de salida. Los trabajadores zigzagueaban con los palés como hormigas sin mapa. Cronometré a un tipo arrastrando un palé desde la pila de devoluciones hasta el muelle más lejano, 7 minutos desperdiciados. Hacía eso 3 veces por hora y todo el turno perdía horas de trabajo. Saqué mi cuaderno y dibujé un esquema aproximado. Tienes las devoluciones bloqueando las salidas, cambia esta puerta solo para devoluciones, marca con cinta el carril de preparación para que no se crucen, etiqueta cada muelle con señalización codificada por colores, solo eso reduce el ir y venir a la mitad. Tony entrecerró los ojos mirando el dibujo. ¿Crees que cinta y marcadores arreglan esto? Pruébalo por una semana, le dije, si no ayuda lo tiras, te costará unos $30, se encogió de hombros, está bien, envíame un informe. Esa noche redacté un plan de 2 páginas, directo al grano. Página 1, problemas actuales con fotos. Página 2, soluciones recomendadas, costo e impacto esperado, sin palabras de moda, sin relleno. Solo haz esto y ahorras X minutos. Lo envié. 3 días después me llamó, probamos tu diseño, los tiempos muertos bajaron, las devoluciones ya no nos bloquean, vuelve el lunes. Cuando llegué los trabajadores se veían menos miserables. Tony me entregó un pequeño cheque, 30 días, sigues ayudando y sigo pagando. No era una fortuna, apenas cubría el alquiler y la comida, pero era dinero real ganado por mí mismo. Salí con el papel en el bolsillo sintiéndome como si acabara de conseguir un contrato de una empresa de la lista Fortune 500. Lo primero que hice fue parar en una tienda de muebles de oficina usados, compré un escritorio real y una silla que no rechinaba, los subí por las escaleras estrechas de mi estudio, los coloqué en la esquina y los miré como trofeos. Esa noche Rob pasó por allí, vio el escritorio, sonrió y dijo, ya eres un pez gordo, ¿eh?
Me reí, pero él hablaba en serio, no pierdas el enfoque, un proyecto piloto no es estabilidad, sigue acumulando, sacó su portátil y revisó conmigo algunos de los documentos legales, asegurándose de que no estuviera perdiendo plazos. Mi primo Aaron llamó al día siguiente, había servido en los marines y ahora trabajaba en construcción, su consejo fue simple, la disciplina es fácil cuando las cosas van mal, la prueba es cuando comienzan a mejorar, no aflojes. Incluso mi antiguo capataz Mellor me contactó, había oído sobre el despido y me dijo, mantén la cabeza baja, hazte útil y la gente te pagará, la logística no acepta excusas, lo anoté. Entre los tres tenía la responsabilidad cubierta, Rob para lo legal, Aaron para la disciplina y Mellor para la experiencia. Esa semana el número de Marisa volvió a iluminar mi teléfono, esta vez el mensaje era más agudo, te arrepentirás de ignorarme, lo leí 2 veces y luego me reí. Hice una captura de pantalla y pensé que me arrepentía de no tener palomitas para este espectáculo, no respondí, nunca lo hacía, en su lugar me senté en mi nuevo escritorio, abrí mi hoja de cálculo y redacté los siguientes 50 correos de contacto. Para cuando terminó el primer proyecto piloto ya tenía una rutina, contactos por la mañana, visitas a clientes un par de veces por semana, gimnasio por las tardes, el dinero aún no fluía, pero era algo. Lo que no esperaba era la rapidez con la que el lado de Marisa vino contra mí legalmente, en menos de una semana su abogada consiguió una orden temporal, una medida que me limitaba a mover fondos comerciales o firmar nuevos contratos por encima de un pequeño límite hasta que se completaran las revelaciones, no me detuvo de trabajar, pero ralentizó todo y me obligó a mantener los acuerdos más grandes en borrador. Rob vino una noche con una carpeta en la mano, no te va a gustar esto, dijo dejándola sobre mi escritorio, era una propuesta de acuerdo redactada por su abogada. La hojeé y tuve que detenerme a la mitad para asegurarme de estar leyendo bien, quería el coche, no sorprendente, estaba a su nombre, también quería el apartamento, incluso con mi nombre en el contrato de alquiler. Su abogada decía que pedirían al tribunal darle posesión exclusiva hasta que terminara el plazo, pero entonces vi lo peor. Una demanda de pensión conyugal agresiva vinculada a mis ingresos futuros, su razonamiento estaba escrito en blanco y negro, había sacrificado sus mejores años para apoyarme. Me recliné en la silla, sus mejores años aparentemente tenían fecha de caducidad, Rob sonrió pero no se rió, no firmes nada, dijo, esto no es una propuesta, es una trampa de dinero, responderemos cuando estemos listos. Así que construimos un plan, Rob me explicó cómo funcionaba el proceso de descubrimiento, qué podíamos pedir y qué tendríamos que entregar. Y cómo organizar todo, despejamos el estante superior de mi pequeño gabinete metálico y comenzamos a etiquetar carpetas, comunicaciones, finanzas, activos, cronologías, cada una con pestañas y notas adhesivas. Lo primero que Rob me inculcó fue la consistencia, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada captura de pantalla, impreso, fechado y archivado, cada gasto relacionado con mi trabajo o mi situación de vida, registrado y respaldado. Los rastros en papel ganan los casos, dijo, y me lo tomé en serio. Marisa tampoco guardaba silencio, seguía publicando fotos en Instagram como si nada hubiera cambiado, ropa nueva, almuerzos elegantes y una que realmente me llamó la atención, una foto de ella en un condominio que no reconocí, todo con muebles modernos y pisos de madera pulida, el pie de foto decía nuevos comienzos. Comparé la fecha de esa publicación con el día en que me había entregado los papeles, se había mudado rápido, demasiado rápido. Luego en el proceso de descubrimiento se mostró que su nuevo contrato de alquiler se había firmado una semana antes de que me entregara los papeles, con el primer mes de renta y el depósito transferidos 2 días antes. El momento no era dolor, era preparación. Se volvió más extraño cuando noté el coche de Greg reflejado en la ventana, el mismo Greg de la clase de spinning que era solo un amigo, eso me hizo investigar. Revisé el historial de Venmo de cuando todavía compartíamos algunas cuentas, aparecían pagos suyos a S. King, su hermana, con notas que decían cosas como marca, trabajo de diseño y consultoría. El problema era que la hermana de Marisa era enfermera, sin negocio de marca ni trabajo de consultoría. Investigando más recordé el nombre de un proveedor que ella había mencionado de pasada al presumir que ayudaba a Greg con ideas de negocio. Lo busqué en línea y encontré que habían emitido facturas a una sociedad de responsabilidad limitada registrada a nombre de su hermana, eso no cuadraba. Se lo mostré a Rob y levantó las cejas, interesante, si está canalizando dinero a través de su hermana eso es ocultamiento, podemos citarlo, así que lo hicimos. Rob presentó una solicitud de divulgaciones financieras vinculadas a esa sociedad. Semanas después los documentos regresaron, transferencias, facturas y pagos, todos durante nuestra separación, la mayoría etiquetados como honorarios de consultoría de la empresa de Greg, el total superaba los $80,000. Rob presentó una contrademanda por ocultamiento de activos y restitución y al mismo tiempo solicitó disolver la medida cautelar.
Mientras el tribunal la revisaba, mantuve mis proyectos por debajo del límite y estacioné los depósitos en una cuenta separada. No estábamos gritando, solo alineando recibos. Pasé las páginas sacudiendo la cabeza. Había creado un negocio falso a nombre de su hermana y movido dinero a través de él para ocultarlo. Parece que sí, dijo Rob, y lo mejor es que dejó las marcas de tiempo ahí mismo, sin forma de hacerlo pasar por dinero viejo o accidente. Mientras Rob construía el caso, yo seguía sumando clientes. Tony del almacén de tránsito me refirió a un amigo que administraba un pequeño centro de distribución al otro lado de la ciudad. Hice una visita, señalé sus ineficiencias de preparación y les di el mismo tipo de plan de 2 páginas, lo probaron, vieron mejoras y me firmaron un contrato a corto plazo que se convirtió en otra referencia. En menos de un mes tenía 3 clientes de pago, nada glamuroso, pequeños almacenes con pisos polvorientos y gerentes agotados, pero cada uno de ellos me envió correos de agradecimiento. También hice capturas de esos, no para el tribunal sino para recordarme que el trabajo valía la pena. Mis entregables siempre eran los mismos, gráficos simples de tiempos de permanencia antes y después, fotos de carriles reorganizados, viñetas de horas ahorradas, sin adornos, solo pruebas. Los clientes lo respetaban porque parecía resultados, no discurso de ventas. Entre los contratos y las pruebas de las citaciones sentí que las piezas finalmente se alineaban. No era rico pero tampoco estaba arruinado, no gritaba ni perseguía, solo documentaba y construía. Aproximadamente un mes antes el antiguo socio comercial de mi padre me había pedido que asesorara su nueva empresa emergente y dijo que me otorgaría un pequeño bloque de acciones de asesoría más adelante. En ese momento no había nada que revelar, sin concesión, sin consolidación, solo un correo electrónico y una promesa que sonaba más grande de lo que era. Una pequeña nota aparecería después y haría que pareciera una ganancia repentina, pero en ese momento era solo papel. Una noche me senté en mi escritorio rodeado de montones de papeles y carpetas etiquetadas. Rob me entregó una carpeta nueva y dijo, ponle nombre. Escribí en la portada con marcador negro Flujos de Sociedad Limitada. Esa carpeta se sintió más pesada de lo que era, no solo papel sino prueba de que ella había mentido, prueba de que había intentado manipular el sistema, prueba de que no estaba loco por sospechar. La deslicé en el estante junto a las demás, fila por fila, pestaña por pestaña. El caso tomaba forma y por primera vez desde que se fue con cafés helados y papeles de divorcio sentí que ya no estaba jugando a la defensa. Cuando estás enterrado entre papeleo terminas encontrando cosas que no sabías que aún tenías. Así fue como las grabaciones de terapia volvieron a entrar en juego. Aproximadamente un año antes de la ruptura Marisa nos había empujado a terapia de pareja, lo presentó como mantenimiento preventivo, algo que todas las parejas serias supuestamente hacen. Acepté porque en ese momento pensé que tal vez una perspectiva externa podría ayudar. Las sesiones eran con el Dr. Lanning, un hombre mayor de voz suave que tenía una manera de hacer incómodos los largos silencios, estructuraba las cosas de manera diferente a lo que esperaba. Algunas sesiones eran conjuntas, los dos en la habitación, otras veces las dividía, media hora conmigo y media con ella. Decía que eso le daba una mejor idea de cómo cada uno veía la relación. Además de eso grababa todo, al principio lo explicó, ambos tendrán acceso a estos archivos de audio después para que puedan reflexionar entre sesiones. Asentimos y firmamos. Después de cada reunión nos enviaba los enlaces por correo electrónico. En ese momento apenas los toqué, pero siendo del tipo que guarda todo. Los arrojé a una carpeta en la nube y luego me olvidé de ellos. Meses después, mientras preparaba los archivadores para Rob, tropecé con esa vieja carpeta, 6 archivos de aproximadamente 1 hora cada uno. Abrí uno por curiosidad, me puse los auriculares y comencé a escuchar. Los primeros minutos eran conversación de terapia estándar, yo explicando el estrés del trabajo, ella hablando de querer más ambición de mi parte. Luego el audio cambió, era una de sus sesiones individuales, reconocí el ritmo de su voz, tranquila, sin emoción, como si estuviera hablando de un plan de negocios. Solo necesito que él parezca el malo para poder irme con todo, dijo. Hubo una pausa y luego la voz del Dr. Lanning, así que ya decidiste que quieres dejar el matrimonio. Sí, dijo ella, ya lo decidí, pero irá mejor si él parece el problema, así obtengo el apartamento, el coche y simpatía. Me quedé helado, recordé haber estado en la sala de espera durante esa media hora, probablemente revisando el teléfono mientras ella decía eso. No lo había escuchado en vivo, ahora, meses después, al oírlo, se sintió como una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. En aquel entonces, si lo hubiera sabido, tal vez habría reaccionado diferente, pero en ese momento en mi escritorio no grité, no arrojé los auriculares, solo me quedé mirando el suelo y pensé, así que realmente era un plan, no estrés, no falta de comunicación, un plan. Marqué la marca de tiempo, lo reproduje 2 veces y luego se lo envié a Rob por correo con el asunto escucha en 4211.
5 minutos después mi teléfono se iluminó. Santo cielo, dijo Rob, saltándose el saludo. Ella lo admitió, literalmente lo planeó. Sí, dije, está grabado. Rob ya estaba en modo abogado. Estos archivos fueron proporcionados a ambos, ¿verdad? Sí, los mismos enlaces, ambos tuvimos acceso, y aún tienes los originales. En mi nube, sin tocar, eso significa que la cadena de custodia está limpia, dijo. El siguiente paso es verificar con el terapeuta. La semana siguiente Rob contactó al Dr. Lanning, y para su crédito el hombre fue profesional, confirmó que aún tenía los archivos maestros con metadatos intactos, nada alterado, le dijo a Rob, y sí, ambas partes sabían de la grabación, puedo certificarlo. Eso fue todo lo que Rob necesitaba, un cambio total. Rob me dijo después, no usamos esto para humillarla, lo usamos para probar que estaba negociando de mala fe desde el principio, a los jueces les importa la intención. Mientras Rob presentaba los documentos, yo me enfoqué en el negocio, llegaron más referencias, el mismo método, almacenes más grandes, los mismos resultados. Ese pequeño correo electrónico significó más que el cheque, era prueba de que podía ofrecer valor real, no solo hablar de lo que solía hacer. Justo en ese momento Marisa volvió a escribir, esta vez no era un mensaje vacío, puso, estoy orgullosa de ti, lo siento por todo, ¿podemos hablar? Miré el mensaje un momento, luego tomé una captura de pantalla y lo archivé, no era ingenuo, si realmente quisiera reconciliarse no habría contratado a una abogada agresiva para exprimir dinero de mí. Rob apareció como mi abogado en el caso, su socio firmó los documentos, pero Rob presentó las mociones en la siguiente audiencia. Rob presentó una moción para admitir las grabaciones, argumentó con claridad, Su Señoría, estos archivos muestran que la señora King no participaba de buena fe, estaba planificando manipular el resultado del divorcio. La abogada de ella objetó de inmediato, afirmó que la terapia privada no debía usarse como arma. El juez no se conmovió, ambas partes consintieron las grabaciones, dijo, el terapeuta confirmó autenticidad y cadena de custodia, moción concedida. Los archivos no fueron sellados, así que el audio admitido y los extractos de la transcripción pasaron a formar parte del registro público. Cuando salimos, Rob me miró con esa sonrisa rara que tenía cuando todo encajaba, ella pensó que la terapia era su escudo, resultó ser nuestra espada. No celebré, fui a casa, cociné pollo con arroz y actualicé mi hoja de cálculo de clientes, esa era la diferencia entre nosotros, ella jugaba juegos, yo acumulaba pruebas. Las declaraciones no son como en televisión, sin gritos ni golpes dramáticos de carpetas, solo una mesa, una grabadora y muchas preguntas que suenan aburridas hasta que alguien se equivoca. Marisa llegó con su abogada y una carpeta que apenas miró, las gafas de sol permanecieron puestas hasta que se sentó, como si quisiera hacer una entrada. Rob, mi abogado, se sentó frente a ella tranquilo, bolígrafo en mano, sin mirar siquiera su teatralidad. Comenzó fácil, fechas, direcciones, confirmando que ella había presentado el divorcio, confirmando que había solicitado las divulgaciones, luego deslizó una página sobre la mesa. ¿Puede explicar el propósito de esta sociedad registrada a nombre de su hermana? Sus dedos se congelaron sobre la carpeta, ¿qué sociedad? Rob no se inmutó, la registrada el 11 de mayo del año pasado, tengo los artículos de constitución, su hermana figura como propietaria, pero usted aparece en el contrato de arrendamiento de la dirección de su oficina, los registros bancarios muestran depósitos vinculados a esta sociedad durante su separación. Su abogada intervino, objetamos la caracterización, Rob la interrumpió con cortesía, tendrá su oportunidad, por ahora le pregunto a la testigo, ¿cuál era el propósito de esta sociedad? Marisa parpadeó. Se humedeció los labios, era algo de consultoría, marca, solo ideas. ¿Consultoría para quién? No recuerdo, dijo. Rob se recostó, no recuerda haber recibido más de $80,000 en pagos etiquetados como honorarios de consultoría de la empresa de Greg Harlan durante la separación. Su abogada se tensó, ella intentó responder y luego se detuvo, tendría que ver los documentos, Rob deslizó los extractos bancarios, están aquí. No habló durante 10 segundos completos, finalmente dijo, no recuerdo los detalles. La grabadora captó todo. Después de que terminó la declaración, Rob me susurró al salir, se quebró, incluso si después se retracta, la pausa por sí sola dice mucho. La audiencia una semana después fue un escenario completamente distinto, la sala olía a cera para madera y alfombra vieja, el juez Reynolds se sentaba alto, las gafas bajas sobre la nariz. Marisa llegó vestida con cachemira beige, como si estuviera allí para una sesión de fotos y no para un litigio.
Su abogada comenzó fuerte, argumentando que yo había ocultado patrimonio durante el divorcio, refiriéndose a las acciones que había recibido en la nueva empresa del antiguo socio de mi padre. Agitaban una nota de Forbes como prueba de que había estado ocultando valor todo el tiempo. Cuando fue nuestro turno, Rob se mantuvo tranquilo, una mano en el bolsillo y la otra hojeando una carpeta. Su señoría, repasemos la línea de tiempo. El señor Smith recibió esas acciones 28 días después de que se finalizara el divorcio, en el momento del acuerdo no tenían valor líquido. Mientras tanto, pulsó un control remoto y una pantalla se iluminó detrás de él. La señora King creó una sociedad a nombre de su hermana antes del divorcio, canalizó más de $80,000 en ella provenientes de un tercero y ocultó esos activos. El juez levantó la vista, una ceja arqueada. ¿Hay documentación? Rob hizo clic de nuevo, los estados bancarios llenaron la pantalla. Sí, su señoría, y hay más. Hizo una pausa. También tenemos grabaciones de terapia autenticadas donde la señora King admitió que tenía la intención de hacer que el señor Smith pareciera el malo para poder quedarse con el apartamento, el coche y la simpatía. El terapeuta confirmó la cadena de custodia. Eran sesiones de consejería conjunta con el consentimiento de ambas partes. Marisa se movió en su asiento, brazos cruzados. Fue entonces cuando perdió el control. Sacrifiqué mi juventud por él, gritó interrumpiendo a su abogada a mitad de frase. Desperdicié los mejores años de mi vida apoyando a un hombre que ni siquiera pudo comprarme un regalo de cumpleaños considerado y ahora quiere arrastrarme por el barro. La sala quedó en silencio, incluso el secretario dejó de escribir. El juez Reynolds dejó su bolígrafo. Señora King, si interrumpe el procedimiento nuevamente la declararé en desacato. ¿Me hago entender? Ella se hundió en el asiento con el rostro tenso, pero asintió. Rob no alzó la voz, no lo necesitaba, expuso cada pieza de evidencia de manera metódica, las acciones otorgadas después del divorcio, sin omisión, la sociedad creada antes del divorcio, ocultamiento claro, las grabaciones, prueba de intención. El contraste no podía ser más claro, un lado llegó con documentos, marcas de tiempo y recibos, el otro con arrebatos. Cuando Reynolds dictó su fallo, su tono fue medido pero definitivo. La orden sobre el negocio del señor Smith se levanta de inmediato. Además, el ocultamiento de activos de la señora King durante el proceso de divorcio constituye mala fe. Se le ordena pagar restitución. No reaccioné, sin sonrisa, sin gesto de victoria, solo me quedé con el rostro serio observando a Marisa encogerse en su silla. Por el rabillo del ojo noté incluso al alguacil levantar una ceja como si no pudiera creer el colapso que acababa de presenciar. Cuando el mazo cayó, Rob se inclinó hacia mí. Eso es una victoria, solo asentí. En el pasillo después, Marisa intentó acercarse, se apresuró llamando mi nombre, sus tacones resonando en el suelo. Callen, ¿podemos hablar fuera del registro? Me detuve, la miré y negué con la cabeza. Esto se queda con los abogados. Su rostro se endureció, como si no estuviera acostumbrada a que le dijeran que no. Antes de que pudiera decir algo más, Rob se interpuso entre nosotros. Toda comunicación pasa por mí, dijo. Ella lo fulminó con la mirada. Luego se dio vuelta y se fue en dirección contraria. La vi irse sin decir una palabra, luego seguí a Rob hacia la salida del tribunal. El fallo no terminó las cosas, si acaso encendió la mecha para la siguiente ronda. 2 semanas después de que el juez Reynolds ordenara la restitución, Rob me llamó. Está apelando, dijo con voz plana, no para anular todo el fallo, solo para reducir la restitución. La apelación afirmaba que la cantidad la arruinaría económicamente y eliminaría cualquier posibilidad de reconstruir su vida. Su abogada adjuntó cartas de amigos, compañeros de trabajo e incluso un terapeuta al que había empezado a ver recientemente. Cada uno la describía como estresada, incomprendida y verdaderamente arrepentida. En la apelación argumentó que la restitución la arruinaría. 2 amigos cambiaron de bando, uno nos envió una declaración jurada admitiendo que Marisa había planeado la puesta en escena, otro se retiró en lugar de firmar una declaración falsa. El tribunal permitió esas declaraciones, su credibilidad se hundió una vez que los archivos se hicieron públicos, fragmentos llegaron al chisme local, yo no participé. Marisa, por supuesto, recurrió a las redes sociales, publicó una foto de sí misma bebiendo vino en un balcón con el pie de foto. Algunas personas olvidan quién los construyó. La sección de comentarios era una mezcla de emojis de fuego, respuestas de simpatía y algunas críticas. Hice una captura de pantalla y la guardé en la carpeta. Mientras tanto, las consecuencias alcanzaron su trabajo. Había estado manejando proyectos de marketing freelance, confiando en su marca personal para conseguir clientes. Uno por uno esos clientes comenzaron a abandonarla. Una agencia de diseño publicó una declaración. No estábamos al tanto del litigio en curso que involucra a la señora King, ya no respaldamos sus servicios. Otros simplemente la eliminaron de sus sitios web.
Su nombre se volvió tóxico en el pequeño círculo en el que trabajaba. Al final del trimestre la cuenta de su sociedad estaba vacía. Un mes después se declaró en bancarrota. Rob solicitó que la restitución se declarara no descargable por fraude y el tribunal estuvo de acuerdo. La sentencia sobrevivió a la bancarrota, el tiempo no la borró. Yo seguí sumando contratos de mi lado. Para entonces tenía 4 clientes estables, suficiente flujo de efectivo para pensar en expandirme y la primera donación comprometida a una fundación que estaba creando en nombre de mi padre, algo para apoyar a jóvenes desfavorecidos interesados en logística y tecnología. Fue allí donde ella reapareció. Una tarde mi asistente me avisó: hay una mujer aquí pidiendo 5 minutos, sin cámaras, sin abogados, dice que no quiere problemas. Salí al vestíbulo. Marisa estaba de pie, sin maquillaje, el cabello recogido, el suéter arrugado, no la versión pulida que solía mostrar, se veía más pequeña, no físicamente sino en presencia. Sostenía un sobre cerrado. Cuando me detuve frente a ella me lo entregó. Solo esto, dijo en voz baja. Lo abrí en el acto. Dentro había una foto, el día de nuestra boda, el atardecer en la playa, ambos sonriendo como si creyéramos que duraría. En el reverso, con su letra, decía: me equivoqué en todo, no entendí tu silencio, ahora lo hago. Yo tampoco habría respondido. Doblé la foto, la deslicé de nuevo en el sobre y la miré. Te deseo paz, dije, eso fue todo. Sus ojos se alzaron como si quisiera que dijera algo más. No lo hice, me di la vuelta y regresé a la oficina. Ella no me siguió. Esa noche Rob y yo revisamos la documentación. Me preguntó si quería incluir la nota como evidencia. Negué con la cabeza. No es necesario, le dije, significa más para mí de lo que alguna vez significará para un juez. Rob se recostó en su silla. Entonces solo es otra página en el archivo llamado demasiado tarde. No se equivocaba. La audiencia final no se suponía que fuera dramática, estaba programada como un cierre procesal: finalizar la restitución, cerrar la contrademanda, firmar los últimos documentos de cumplimiento. Todos esperaban que fuera rápido. Para entonces habían pasado meses desde la última cita en el tribunal. Mi negocio era estable, la fundación había lanzado su primer taller de almacén y Rob estaba enterrado bajo el calendario de juicios de su firma. El caso se sentía como ruido de fondo, solo papeleo esperando ser sellado. Pero las salas de justicia tienen una manera de sorprenderte. Marisa llegó 10 minutos antes, sin abogada esta vez, ya no podía pagar una, se representaba a sí misma cargando una carpeta delgada que parecía vacía comparada con la pila de archivadores de Rob. Llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido, sin joyas, se veía mayor de lo que era, no en años sino en peso, el tipo que viene de quedarse sin salidas. Cuando el juez entró todos se pusieron de pie. Él miró el expediente y fue directo al asunto: estamos finalizando el tema de la restitución y cerrando la contrademanda. Señora King, usted está aquí voluntariamente, ¿correcto? Sí, su señoría, dijo en voz baja. Señor Smith, asentí. Rob confirmó que no había nuevas mociones. El juez pareció satisfecho. Muy bien, a menos que haya algo más pasaremos a cerrar. Fue entonces cuando Marisa levantó la mano: permiso para hablar. El juez suspiró pero le hizo un gesto para que hablara brevemente. Ella no se volvió hacia él sino hacia mí, sus ojos se clavaron en los míos como si toda la sala hubiera desaparecido. Sé que he perdido, empezó, sé que merezco lo que ha pasado, quizá no la forma en que sucedió pero sí el resultado. Solo necesito que sepas algo, no para el tribunal, no por dinero, por mí. Rob se movió incómodo en su asiento, pero yo permanecí inmóvil. Cuando nos conocimos, realmente te amaba. Pensé que seríamos la pareja que lo logra, pero la vida pasó, el estrés, los celos, mis propias inseguridades, te culpé de todo, pensé que me retenías. Su voz se quebró. Estaba equivocada sobre ti, sobre mí, sobre todo. La sala estaba en silencio, incluso el secretario dejó de escribir. Por primera vez en años la miré de verdad y pude ver que no mentía. Ya no, pero no importaba, porque la verdad que llega demasiado tarde suena como ficción. El juez carraspeó: señorita King, es suficiente, estamos aquí para cerrar, no para discursos. Ella se sentó limpiándose el rostro. El juez firmó los documentos, selló el caso y golpeó el mazo. Sesión levantada. Todos se levantaron, recogí mis papeles. Marisa permaneció sentada mirándome como esperando una palabra, un gesto, algo. Pasé junto a ella sin detenerme, pero no fue el final. 2 semanas después llegó una carta por correo, sin remitente. Dentro había una sola foto de Max, el perro que ella había llevado. En el reverso había escrito: lo di a una familia con jardín, está feliz. Pensé que debería saberlo. Sin súplica, sin manipulación, solo eso. La guardé con las demás. Para entonces mi empresa se había duplicado en tamaño,
Habíamos asegurado contratos estables con distribuidores regionales y la incorporé tomando el título de director ejecutivo. La fundación creció junto con ella. Los sábados organizábamos talleres de almacén para adolescentes, enseñándoles lo básico de eficiencia operativa y liderazgo. Era el tipo de trabajo del que mi padre estaría orgulloso. Meses después, una tarde, salía de la oficina de la fundación cuando la vi esperando afuera. Se veía más delgada, cansada, sosteniendo un bolso gastado como si fuera una armadura. «Callen, por favor», dijo dando un paso adelante. 5 minutos. Miré a Rob, que salía conmigo, me miró como diciendo, «Es tu decisión», asentí para que esperara. Ella comenzó con voz suave, «No puedo deshacer lo que hice, pero extraño lo que fuimos, te extraño, no quiero dinero, no quiero nada, solo una oportunidad para hablar, por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas por un momento. Yo guardé silencio, luego extendió la mano susurrando, «Haría cualquier cosa para arreglar esto». Finalmente hablé. «El momento de arreglarlo fue cuando aún no tenías». Su rostro se desmoronó, pero tan rápido la suavidad se convirtió en dureza, su voz se volvió afilada, casi furiosa. «¿Crees que ahora eres perfecto? ¿Crees que todo este éxito te hace mejor que yo? No olvides que yo te hice, yo te construí cuando no eras nada, sin mí seguirías en algún almacén polvoriento moviendo palés». Incliné la cabeza, y sin embargo aquí estamos. Su boca se abrió y luego se cerró. Me miró por un largo segundo, como si quisiera gritar o suplicar de nuevo, pero nada salió. Finalmente se dio la vuelta y se fue. No la seguí. Ese fue el verdadero final, no el golpe del mazo, no los documentos sellados. Eso, su súplica seguida de su regreso a la arrogancia, fue el último recordatorio de quién era realmente. La verdad es que no me extrañaba a mí, extrañaba el control, la versión de mí que se doblaba cada vez que ella parpadeaba. Ese hombre ya no existía. Volví adentro, cerré con llave y conduje a casa. Y Liz me llamó mientras iba en el camino. Hablamos de un libro que estaba leyendo, nada dramático, nada pesado, y me di cuenta de que esa era la verdadera victoria, no las sentencias ni los contratos, sino la paz. A veces pienso en Marisa, no con odio, no con añoranza, solo con conciencia. Está allá afuera en algún lugar empezando de nuevo, tal vez sane, tal vez repita el mismo ciclo, no lo sé y no lo verifico, porque el cierre no es algo que alguien más te da, es el silencio que eliges mantener.